empezamos leyendo esa escritura que todos conocemos sobre Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Había yo dicho que los miércoles hemos estado estudiando una confesión y habíamos puesto esta palabra salvadora a la fe. Después de la fe habíamos puesto esta palabra salvadora para distinguir esta fe de todas las demás fes que hay en el mundo. Estas fes que hay en el mundo, que no son la fe salvadora, son místicas, son irracionales, son supersticiosas. Este teólogo contemporáneo, Wayne Grudem, dice: la fe se usa en ocasiones hoy para referirse a un compromiso casi irracional a pesar de la fuerte evidencia que existe en contra. Una clase de decisión irracional a creer algo que estamos bastante seguros que no es verdad. ¿Y qué ha pasado con esta palabra fe? La gente usa la fe, por ejemplo, la gente tiene fe que una pata de conejo les va a traer suerte. La gente tiene fe que una medallita les va a traer suerte. Y hemos distorsionado lo que es la fe. La fe ha caído en un misticismo. Es por eso que muchos teólogos hoy prefieren usar el término confianza, por lo mismo que el término fe ha sido tan mal usado. Esto también ha afectado a la iglesia creyente, la iglesia cristiana. Y estos términos, estas creencias orientales, esta nueva era, ha atacado la iglesia. La fe no significa tener un poder innato para que nosotros podamos hacer que algo suceda. Pero es tan común ver en iglesias que declaran, que ellos decláranlo para que esto suceda. El término fe no es un misticismo, no es un poder divino en nosotros para que nosotros podamos desear alguna cosa o atraer alguna cosa hacia nosotros. Ahora, el Señor y sus apóstoles lidiaron con problemas de fe. Mucha gente decía creer en el Señor Jesucristo, pero no creían en Él. Mucha gente había visto señales, pero esta misma gente que había visto las señales eran aquellos mismos que iban a negar a Cristo. Los apóstoles lidiaron con los mismos problemas. Todos nos podemos acordar de este caso de Simón el mago, el cual, después de haber sido bautizado por Felipe, no era creyente. El día de hoy se tiene este concepto falso de la fe relacionada con Cristo, que es algo supersticioso, porque no se conoce la verdad de las Escrituras ni sus implicaciones. Las personas tienen una fe alegre, tienen una fe cordial, tienen una fe sentimental, romántica, pero muy endeble. Y cuando las circunstancias cambian, cuando las pruebas vienen, la fe que ellos pensaban que era fe no es fe. En este mundo caído, este concepto del cristianismo, es muy común oír a la gente, si tú le preguntas si cree en Cristo,
Mucha gente te va a decir que sí. Pero lo que ellos van a terminar diciendo es que su comportamiento o las obras que ellos hagan, eso es su fe. Voy a ir al cielo porque me porto bien. Voy a obtener salvación porque yo no soy una mala persona. Pero esa no es la fe salvífica. La Iglesia Católica, el diablo, y en ese orden, se han encargado de mentir, de engañar a la gente. Estaba una vez yo predicando en las calles, se me acercó un hombre con una medallita y me dijo: este es Dios. Mi pregunta fue: el Dios de los cielos, el cual el mismo cielo no puede contener, ¿tú lo has encerrado en una medallita? Ahora, sin conocimiento no hay salvación, porque es a través del conocimiento, es a través de las Escrituras que estas verdades son reveladas. La palabra es el fundamento de nuestra fe. Pero solo el conocimiento no es suficiente. Puede haber gente aquí sentada entre nosotros que tiene verdades doctrinales certeras, ciertas, pero no son salvas. Porque la fe no solamente el conocimiento intelectual, la fe no solamente poder razonar, entender. La fe trae una acción. Estas verdades no son verdades pasivas. Aquí en la pantalla, segunda de Pedro 1, del 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una acción más que clara, hay una acción. A esta fe la va a seguir una acción, la va a seguir una repercusión, la va a seguir medios de gracia, como dijeron ayer. Esta fe no es una fe ciega, esta fe no es una fe no inteligente, esta fe es certera, esta fe tiene una convicción. La fe no es un salto al vacío, no es superstición, no es algo irracional. La fe es certera, hay certera en lo que se espera, hay convicción en lo que no se ve. Así que no solamente el conocimiento es fundamental, el conocimiento va a traer convicción.
Y esta convicción va a traer una acción. Esta convicción va a traer una acción. Va a generar un compromiso. Aquí en la pantalla, estos son los 3 aspectos que conforman la fe que lleva a la salvación: conocimiento, convicción, confianza en el objeto de nuestra fe, Jesucristo. ¿Han escuchado ustedes aquí el término seguridad jurídica? ¿Tienes certeza jurídica al estar actuando? ¿Qué te protege? La fe trae una certeza judicial, una certeza de parte de los cielos. La fe significa confianza. Es el abandono de nuestro ser en Jesucristo. Muchos dicen que el mejor comentario teológico del Evangelio de Juan es hecho por el teólogo Leon Morris. Y en torno a este Evangelio, él dice lo siguiente: la fe para Juan es una actividad que saca a los hombres de sí mismos y hace de ellos uno con Cristo. ¿De dónde surge la confianza? ¿De dónde surge la convicción? John Murray responde: la fe no es algo que merece el favor de Dios. Toda eficacia a la salvación reside en el Salvador. No es la fe la que salva, sino la fe de Jesucristo. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y es el don de Dios, es el favor de Dios. Estrictamente hablando, ni siquiera es la fe en Cristo la que salva, sino que Cristo salva por medio de la fe. Dios determinó que la fe fuera ese instrumento para apropiarse de la obra de salvación, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la pantalla: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe no es esta cuestión donde estamos buscando dentro de nosotros de manera introspectiva. La fe busca fuera de sí. Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe no busca dentro de sí, la fe busca afuera. Ninguno de nosotros busca fe dentro de nosotros, sino hemos visto al objeto de la fe. Así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre fue levantado. Él es el objeto de nuestra fe. Alguien dijo ayer, ni siquiera la cruz es el objeto de nuestra fe.
Cristo es el objeto de nuestra fe. La fe que salva, como decía Calvino, es la mano del miserable estirada que necesita de la gracia y misericordia del Salvador. Hemos llegado a la mitad y la pregunta, todo esto lo vimos el miércoles pasado. La pregunta es, ¿qué tipo de fe tienes tú? ¿Dónde estás parado tú en cuestión de fe? Voy a sorprender a muchos de ustedes, porque muchos de nosotros, nuestra fe, podríamos estar seguros que nuestra fe está puesta en Jesucristo, pero fe puesta en Jesucristo con algo más no es fe salvífica. Si tú le agregas cualquier cosa al hecho de que Jesucristo salva, no es una fe salvífica. Ese es el problema con tantas religiones. Muchos de ellos dicen creer en Jesucristo. El problema es que le agregan a esto a obediencia, a esto tenemos que guardar esto, a esto. Las Escrituras nos hablan de una fe verdadera y una fe falsa. Las Escrituras nos hablan de una fe verdadera y una fe falsa. Y lo que está haciendo la Escritura, de alguna manera, nos exhorta, nos atrae. Nos está diciendo, observa esto. A lo mejor tu fe no es una fe verdadera. Y lo que está sucediendo aquí es para tu bien. Es para que tu espíritu sea redarguido y tú vengas a esta fe verdadera. Solo la fe salvadora da derecho a las promesas de Dios. Existe una fe verdadera y una falsa. Ahora tenemos que poner atención. La diferencia entre una fe y una fe verdadera y una falsa no es que la fe verdadera sea una fe fuerte. Hoy qué fuerte es la fe de este hombre, o qué fuerte es la fe de esta mujer, qué fe tan robusta. No es esa la diferencia. La diferencia es que uno ponga la fe en lo que es correcto y confíe en lo que es correcto. La fe no es aquel portento de fe. Dices, wow, esta persona tiene mucha fe. Porque a veces, aún la fe verdadera podría mostrarse débil. Y entonces la fe no consiste en la persona. La fe consiste en el objeto de fe. Una persona puede creer lo correcto, tener la información correcta y aún así con todo no tener una fe verdadera. Hay personas con un conocimiento correcto de la fe que viven una vida contraria a lo que ellos saben acerca de la fe. Y eso es terrible. Eso es lo más terrible que pueda suceder. Porque entonces vas a ser enjuiciado con peor juicio. ¿Ustedes creen que no nos damos cuenta de nuestras limitaciones? Todos los días nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Y sabemos que estamos limitados, que no somos estos grandes expositores de la palabra de Dios. Nos damos cuenta. Pero entre más, hay una responsabilidad para ti que sabes la palabra de Dios. Y tu vida no refleja esta situación. Hay gente que te puede abrir la Biblia y te la explica. Y la vida no refleja esto. Y realmente no quisiera estar en esos zapatos, porque las consecuencias de esas acciones son peores que aquel que no conoce bien la palabra de Dios.
Hay personas con un conocimiento correcto de la fe, pero viven una vida contraria. Los demonios tienen la información correcta. Los demonios saben quién es el objeto de la fe, y van a terminar en el infierno. Ahora, ¿cómo determinamos si estamos en la fe salvadora? La pregunta es, ¿cómo determinamos si estamos en la fe salvadora? Con la escritura, aquí en la pantalla, 2 Corintios 3:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Quiero que pongamos atención aquí. Mira lo que está sucediendo. El hermano Pablo está diciendo que haya una examinación en nosotros. Amén, ¿verdad? Pero no tiene que ser esta introspección, esta inspección morbosa, esta investigación exhaustiva. Escúcheme, voy a explicarme bien. ¿Está bien examinarnos? Amén. Pero no es como que tomamos una lista y decimos, ¿asistimos a la iglesia? ¿Donamos hoy ropa a los pobres? ¿Leíste tu Biblia? ¿Estamos orando? Eso no estamos diciendo. Estamos diciendo que si la razón por la cual haces esas cosas es porque has creído en Jesucristo, porque eso es tu motor. ¿Te das cuenta lo delicado de lo que acabo de decir? ¿Cuánta gente podría estar siendo un buen religioso y no haber puesto sus ojos en Jesucristo? No es examinarnos a nosotros mismos, sino ver el motor, la razón por la cual haces las cosas. ¿Es Jesucristo el objeto de tu fe? ¿Es Jesucristo el objeto de tu fe? Y si no lo es, entonces estás reprobado. Porque todo lo demás son simplemente cargas que tienes. Les voy a confesar algo y quiero que me ayuden con esto. Yo tengo terror que nos volvamos una iglesia que está muy, muy ocupada. Y que la gente comience a hacer las cosas por temor al liderazgo. Que la gente comience a hacer las cosas por temor al que dirán. Y se olviden que el objeto por la cual hacen las cosas es por amor a Jesucristo. Podríamos estar haciendo tantas cosas y cortando la relación personal con Jesucristo como el objeto de nuestra fe. ¿Se dan cuenta lo delicado? Una vez le preguntaron al hermano Paul Washer, y él apoyaba a diferentes iglesias. Y llegó a la iglesia y le dijeron, el lunes vas a hacer esto, el martes esto. El hermano dijo, ¿y qué día voy a ir a pescar? Escuchen lo delicado que estoy diciendo. El otro día a una persona le sucedió algo aquí. Quiero que vean el poder del Espíritu Santo. Ya lo dijeron anteriormente, pero lo voy a decir otra vez. Esta persona le hicieron una pregunta y la pregunta fue, ¿cómo ayuna o cuándo ayuna? La mano del Espíritu de Dios cayó sobre esa persona
y esa persona ayunó por 3 días. No fue una pregunta confrontativa donde, hermano, dígame usted cuándo está ayunando. Fue una pregunta. ¿Quién hizo esto? ¿Quién movió a este hombre a ayunar? De algo estoy completamente seguro, que no fue la persona, que no fue ni la pregunta, fue el Espíritu de Dios. Ahora, ¿este es un caso aislado? ¿O es el poder del Espíritu Santo que nos mueve a hacer las cosas? Así debería serlo. Porque ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Jesucristo. Jesucristo. Los cristianos somos los únicos que tenemos esta idea vertical, que nos estamos moviendo hacia el Santo de Israel, y lo voy a abrazar. El mundo piensa que esto gira alrededor y que la historia se repite y que... Nosotros tenemos esta idea judía vertical. Cada día que pasa me estoy moviendo más cerca de mi Señor. Y asegúrate, mi hermano, que ese sea el motivo por el cual trabajas arduamente. Este no es un caso aislado. El poder del Espíritu Santo no es un caso aislado que funciona en Él y no funciona en Él. No. El Espíritu Santo está trabajando en cada uno de sus creyentes. Y digo de sus creyentes porque pertenecen a Él. Asegurémonos, hermanos, que la iglesia tema a Jesucristo. Cuando escarbemos en nosotros mismos, y escarbemos en los demás, y nos encontremos reprobados, ¿no? ¿No es así? ¿Quién se ha escarbado en él y dicho, wow, hay oro dentro de mí? Nos encontramos reprobados. Y volteamos a ver a la derecha del Padre y vemos al autor y consumador de la fe, y usamos este derecho ganado por Él y hacemos una plegaria, por por este ser nefasto, el cual aborrezco. Le hago una plegaria por él y le pido al Señor que tenga misericordia de su alma. ¿Esto no es la fe? ¿Estoy mal usando los medios que Dios me ha dado? Esa persona nefasta podría ser tu cónyuge. ¿Estás pidiendo por él? Porque nos estamos examinando y somos buenos para examinarnos. Somos buenos para examinarnos, ¿verdad? Ahora te voy a decir una cosa. Somos tan buenos para examinarnos, y aquí en Yucatán se dice, eres muy vivo. Eres muy vivo. Ve lo que voy a hacer. Escúchame. Me voy a examinar y voy a decir, wow, Jorgito, porque yo me llamo Jorgito. Jorgito, yo me caigo muy bien, hermanos. Me quiero mucho. Jorgito, ¿ya te diste cuenta que tú eres la mejor defensa del equipo de fútbol? Sí, cierto, ya me di cuenta. Realmente el equipo te necesita. Pero ¿qué pasa con Víctor? Voy a hablar en lenguas, hermano. Víctor está frijol con puerco porque es lunes. Esta paleta no funciona. Vean lo que hice. Me examiné a mí mismo, saqué la mejor de mis cosas y las puse en contra de esta persona y lo reprobé. Lo encontré reprobado en 2 segundos. Hermanito, cuando saques tu mejor arma, cuando saques lo mejor que haces para el Señor, compáralo con Cristo.
Gloria a Dios. Aquí tenemos una Biblia oficial de la Iglesia de León de Judá, la Biblia de la Reforma. Y allí hay un artículo, está lleno de artículos, la verdad. La página 1642 tiene un artículo y dice así: el legalismo es la herejía opuesta del antinomianismo, mientras que el antinomianismo niega la importancia de la ley, el legalismo exalta la ley por encima de la gracia. Los legalistas en los días de Jesús eran los fariseos, y Jesús se reservó su crítica más severa para ellos. La distorsión fundamental del legalismo es la creencia en que una persona puede ganarse su lugar en el reino de los cielos. Los fariseos creían que debido a su posición como hijos de Abraham y a su cumplimiento estricto de la ley, eran hijos de Dios. En realidad, esto constituía una negación del evangelio. Tenemos la tendencia a exaltar a un nivel supremo de piedad cualquier virtud que tengamos y restarle importancia a cualquiera de nuestros vicios. Por ejemplo, puedo considerar que es de mucha espiritualidad el no bailar, mientras que considero mi lascivia un asunto menor. El único antídoto para el legalismo y el antinomianismo es el estudio diligente de la palabra de Dios. Solo entonces podremos instruirnos adecuadamente sobre lo que agrada y qué le desagrada a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo tengo 2 hijos, Jacobo e Isaac. Y a veces tengo pláticas muy amenas con ellos. Y a veces nuestra plática muy amena comienza así: ¿no has ido a la iglesia? No, papá, no he ido a la iglesia. Te vas a ir al infierno. ¿Sabes que Dios aborrece gente como tú? Nubes sin agua, árboles sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado, fieras ondas del mar que esfuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Y ahí comenzó la Tercera Guerra Mundial. Los cristianos en contra del mundo caído. A veces mi plática es así: hijo de mis entrañas, Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, yo nunca había visto tanto amor como cuando el Señor abre los ojos de un ser caído. ¿Qué tanto me duele? Quiero que vean en la pantalla esta escritura. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Escuchen, yo veo 2 plegarias. 2 plegarias. Una cuando estás pidiendo a Dios por la persona caída: Señor, ten misericordia por esta persona. Señor, ten misericordia. Esa es una de las plegarias. La segunda plegaria es:
por el amor de Dios, arrepiéntete. Mira dónde vas a ir. Esto no es una broma. Te vas a ir al infierno. Por favor, recapacita. Mira qué estás haciendo con tu vida. ¿Se dan cuenta? En la primera instancia lo encontré reprobado, lo encontré culpable. En la segunda instancia me vi a mí mismo cuando yo estaba caído. Y entonces estoy rogándole al Señor y rogándole a este hombre que se arrepienta. La fe salvadora, en lugar de estar viéndose a uno o a los demás, lo que hace es ver a Cristo y nos hallamos reprobados. No estoy diciendo que no nos examinemos, no estoy diciendo eso. Pero después de vernos a nosotros mismos y ver a los demás, el único recurso que tenemos es Cristo. La fe salvadora, una de sus características es que abraza la infalibilidad y la excelencia de las Escrituras. Abraza la Biblia como la palabra de Dios sin errores. En la pantalla, 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El hermano Pablo está diciendo que cuando ellos mandaron estas cartas, las cartas que ellos habían recibido, ellos las habían considerado como la palabra de Dios. Esto podría parecer algo sencillo, sin mucha importancia. Esto tiene toda la importancia del mundo. ¿Por qué? Porque le están diciendo a un mundo judío, le están diciendo al mundo que la palabra dada en el Antiguo Testamento y la palabra de ellos tiene el mismo valor. Grafé. La persona que ve esto como un simple libro no puede tener una fe salvadora. Y no se puede creer en Dios sin creer en el libro. La misma Escritura te halla un falso si no crees en el libro. La fe verdadera no manipula, ni distorsiona las Escrituras. Salmo 45:7. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Suena familiar? Es el salmo que utilizan en muchas iglesias para esta canción, que va así, que dice: con óleo de alegría me ha ungido el Señor. Y terminan cantando con el pandero toda la noche sin parar. Han distorsionado la Escritura. Una fe verdadera no distorsiona la Escritura. Hagamos un espacio ahorita para los testimonios. Escucha, va así esto. Pastor, yo antes creía en Dios. Y cuando vine al templo, entonces consolidé mi fe. Si te hubieras muerto antes de haber tenido el conocimiento de quién era tu Salvador, te hubieras ido al infierno.
Nuestra fe no es un salto al vacío, nuestra fe es la confianza en todo lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. La fe salvadora tiene la convicción plena que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto no significa que el momento que una persona confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador, en ese momento se vuelve un erudito de la palabra. Podría haber un caso de una persona que haya estudiado mucho tiempo y que nunca haya sido creyente hasta el momento que el Señor se le revele. Pero la mayoría de los casos venimos en ignorancia y no te vuelves un erudito de la palabra al otro día. Pero lo que sucede es que el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida desde el primer día. Una fe genuina tiene dos cosas básicas. Y eso es importantísimo. Lo que va a crear la fe genuina va a crear un vacío. Escúchenme. Y esto es lo más básico de nuestra fe reformada. La condición del hombre. La total depravación. Tulip. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Una persona cree que es cristiana porque no es tan mala como los demás o porque ha hecho cosas buenas. Esta persona no ha entendido el Evangelio. Una de las cosas primeras que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado y de justicia. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esto es terrible. No hay una fe verdadera si no conoces tu condición. No existe. Quiero que vean esta parte. Hechos 2:36. Es el día de Pentecostés. Pedro está predicando. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí hay un vacío. Después de la predicación extensa del Evangelio por nuestro hermano Pedro, existe un vacío. ¿Qué haremos? La palabra dice, se compungieron, se afligieron profundamente. La palabra dice, la versión Reina Valera dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy en la mañana me levanté, estaba leyendo un artículo de un actor que a lo mejor ustedes reconocen, Ashton, se llama Corner. Y este hombre trabajó en varias series, en las series estas de los 70, la área de los 70, de 70 Shows. Trabajó en una película que se llama El efecto mariposa. Un caído más de Hollywood. Pero la historia es que este hombre tenía una novia. Y un día se le hizo tarde para ir a buscar a su novia. Ahí en Los Ángeles se metió un tipo a su casa de la novia y la apuñaló. Le dio 47 puñaladas. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Fui a buscar al griego
esta palabra compungieron. Les soy sincero, la encontré de casualidad. Leí una versión en inglés y me asombró lo que vi. Esta palabra compungieron quiere decir, aquí en la pantalla, que te atravieso con un cuchillo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tenemos, en español tenemos está corta esta palabra, agujerear, propiamente atravesar hasta el fondo, es decir, experimentar un dolor profundo que atraviesa el interior de uno, atravesado por una emoción que penetra profundamente, psicológicamente aguijoneando, emocionalmente aturdido. Ya tiene sentido entonces esta palabra, compungieron. Se compungieron de corazón, fueron atravesados por el Espíritu de Dios y creó un vacío. ¿Qué vamos a hacer? Porque estoy como muerto. Qué terrible. La misma situación que pasa con el carcelero. Si hay una persona que cree en sí misma, que es buena persona, no ha entendido la condición del hombre, no puede tener una fe verdadera. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, la lascivia, los falsos testimonios, las blasfemias. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, la mente humana es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Un famoso mensaje del pastor Spurgeon. La mente humana es la enemiga de Dios. La mente humana no es oscura, es la oscuridad misma. La mente humana no es letal, es la muerte misma. Y ¿sabes qué? Tenemos un problema. La mayoría de los humanos tenemos un problema. Y le estaba yo diciendo hace un momento, pensamos, y fue una pregunta terrible para mis hermanos, y tal vez estuvo mal parafraseada, dije, ¿quién es más perverso? ¿Yo o Dios? Entonces lo que son los estándares para mí no son los estándares para Dios. Los estándares de Dios es santidad, justicia. Los estándares para el Señor son cosas que son inamovibles. Yo sigo siendo un hombre caído. Alguien puede entender el Evangelio mentalmente, pero no entender el Evangelio. De hecho, hay mucha gente aquí sentada que entiende el Evangelio mentalmente. Puedes entender el Evangelio y seguir aborreciendo a Dios. Puedes ser simpatizante del partido cristiano y no obedecer a Dios. Una fe verdadera tiene una comprensión de la condición del hombre. Aquí en la pantalla, 1 Timoteo 1:15. Estamos terminando. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando ahora? Cuando tú leas este versículo, quiero que digas, de los cuales
yo soy el peor pecador. Quiero que te atesores de este versículo y hables de ti. Esta es la idea aquí. Pablo seguramente sentía que él era el peor de los pecadores. Y Cristo había venido a salvarlo. Gloria a Dios. Pero cuando tú y yo leamos esto, dijimos, ¿por qué? ¿Porque pagas tus impuestos? Porque tienes una faramaya que nadie cree que... No, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que la gente piensa que engaña a Cristo. No me vio. Me escondo. ¿A quién engañas? Mira, creo que fue el hermano Paul Washer que dijo que si ese día se pudieran pasar las imágenes que están en tu mente, así en una pantalla enorme, no te volveríamos a ver jamás. ¿No? ¿Sabes que ese es el caso de todos los humanos? Ahora, ¿tú piensas que engañas a Cristo? Voy a volver a decir lo mismo que digo siempre, hermanos. Una de las cosas terribles de estar metido en un penal, reclutado en un penal, es que todo el mundo sabe lo que estás haciendo. No se le escapa. ¿Quién es? El preso 526, sí, lo visita fulana del tal, a tal hora, le traen comida, no le traen comida, le llaman por teléfono, no le llaman por teléfono. Todo el mundo sabe qué es lo que estás haciendo. Siempre hay alguien observándote. ¿Ustedes saben que hay alguien observándoles a usted? Porque a Dios no lo engañas. A Dios no lo engañas. Hay gente aquí que la gente ya conoce cómo son. Y el pueblo realmente está haciendo, ¿sabes qué? Están ejercitando la paciencia, el amor en Cristo. No, tranquilos, tranquilos. Esta persona va a venir al arrepentimiento, va a escuchar. Esta persona, es lo que está pasando. Cristo no quiere que nadie se pierda. Amén. Y la iglesia no quiere que nadie se pierda. Amén. La fe salvadora responde adecuadamente a todo lo que hay en las Escrituras. Responde no solamente confiando en Cristo, sino también responde en obediencia. Una fe verdadera es sumisa y humilde. Una fe verdadera es sumisa y humilde. Hermano, es la primera de las bienaventuranzas. Aquí en la pantalla, Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Ya soy cristiano, hermano, ya tengo la libre, ya puedo hacer lo que quiera. Cristo me salvó. Yo puedo ir por acá, puedo ir por allá, puedo andar viendo lo que sea, portarme como que sea. ¿Es ser cristiano? Cristo me salvó, hermano. Cristo me salvó. Ey, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gracia? Cristo me salvó, yo he creído en Él. No es cierto. Un cristiano no tiene la mente extraviada. Un cristiano es cauteloso. Un cristiano no anda descuidado. Tiembla ante las amenazas de Dios que están en la palabra de Dios. Escúchame, ve esta combinación. Amenaza, promesa. ¿A cuál creo? ¿A cuáles creo? Amenaza, promesa. ¿A cuál creo? Si soy cristiano, ¿a cuál creo? A las dos. Sí, yo también quiero creer en la promesa. Vámonos.
A las 2, creo en las amenazas. Si me dice la palabra de Dios, no hagas esto y lo sigo haciendo, ¿qué va a pasar con Jorge? Es cierto, hermanos. A las 2. Las amenazas y las promesas, creo los dos. La fe salvadora produce obediencia. Hermanos, si no hay obediencia en ti, no has nacido de nuevo. Escúchame. Eso es bueno que sepas que no has nacido. Acércate a los medios de gracia. Ahora, ¿hay alguna obediencia perfecta? Mientras haya este remanente de pecado, no habrá esta obediencia perfecta. Pero el pecado ya no reina en mí. El pecado permanece, pero no reina. ¿Sabes cuál es? El pecado es como aquel que te vino a visitar, no voy a decir nombres de mis familiares. No lo puedes decir que se vaya, pero ¿sabes qué? Te voy a dar un cuarto, pórtate bien. Si te portas mal, te corro. Una de las características de la fe genuina es que precisamente se esfuerza en hacer aquello que profesa. La fe salvadora solo confía en Cristo para la salvación del pecado. La fe genuina solo confía en Cristo para la salvación del pecado. Cualquier cosa que le agregues a eso no es una fe genuina. La fe que salva no es un misticismo, no es un poder divino en nosotros para que se haga lo que nosotros deseamos, queramos o que podamos atraer. Simplemente ya estoy recopilando, ya estoy terminando. La fe que salva no es ver dentro de nosotros. La fe que salva está fuera de nosotros. Se llama Jesucristo. La fe que salva no solamente es conocimiento. La fe que salva no solamente conocimiento. Aunque necesitamos el conocimiento, porque el conocimiento revela estas verdades inauditas de Dios. La fe que salva no es solamente conocimiento. La fe que salva trae convicción. Y esta convicción trae una acción. La fe que salva no es algo que merece el favor de Dios. Toda eficacia en la salvación reside en el Salvador. No es la fe que salva, sino la fe en Jesucristo la que salva. La fe verdadera no manipula ni distorsiona las Escrituras. Hermanos, es muy importante eso. Oye, que así dice la Biblia, muéstramelo. Ahora que se ha estado leyendo la Biblia los miércoles, han salido verdades que la gente no se imaginaba. Muéstramelo con la Biblia. La fe salvadora responde adecuadamente a todo lo que hay en las Escrituras, no solamente confiando en Cristo, sino también responde en obediencia. La fe que salva, como decía Calvino, es la mano del miserable estirada que necesita de la gracia y misericordia del Salvador, que necesita de la gracia y la misericordia del Salvador. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie esta mañana.